La propuesta que les traigo hoy es analizar un poco el concepto de la seguridad, particularmente en la teoría de las relaciones internacionales, siempre teniendo en cuenta esta idea de que una de las dimensiones, si se quiere, una subdisciplina de las relaciones internacionales es el estudio de la seguridad. Y por lo tanto eso nos va a llevar a introducirnos en torno a la seguridad como objeto de estudio. Es interesante porque uno tiene que hacer referencia al mundo de la posguerra fría, que ha marcado o ha sido marcado por la emergencia de la globalización. Es decir, que el rasgo que caracteriza actualmente a las relaciones internacionales y como consecuencia de ello empezaron a surgir una serie de fenómenos que fueron transformando claramente el escenario internacional, obligándonos a los que estamos referenciándonos en torno a las teorías a fijarnos un poco en la nueva naturaleza propia del sistema, es decir, a una reformulación de los fundamentos de las teorías de las relaciones internacionales que permita asumir los problemas de la posguerra fría y los procesos de tendencias diversas derivadas de la globalización. Y tradicionalmente los conceptos, si se quiere, que orientaron el campo de análisis de la política internacional, tradicionalmente fueron obviamente el poder por un lado y las investigaciones por la paz, los cuales se asociaban con esquemas de pensamientos como el realismo por un lado o el idealismo. La escuela idealista con la investigación por la paz lo que pretendía es desterrar, si se quiere, de la faz de la tierra las causas de la guerra, lo que llevaría a un orden internacional justo y solidario. Por su parte, la escuela realista se oponía al concepto de paz como objeto de estudio para analizar la dinámica internacional y por lo tanto lo que hace es proponer al poder como el eje de la actuación de los actores internacionales, obviamente restringiéndolos a estos a los estados. Pues el poder de una nación le permite conservar su posición dentro del sistema, preservando con ello obviamente su interés nacional. Por lo tanto, el poder y la investigación por la paz claramente han ido perdiendo su centralidad como conceptos articuladores del debate en la disciplina, por lo que se ha buscado generar un nuevo concepto que permita abordar los fenómenos que no estaban previstos ni que estaban tratados por los conceptos anteriores. Es por esto que cada vez más la teoría de las relaciones internacionales se enfocan hacia el concepto de seguridad como una guía de interpretación de la propia dinámica del sistema internacional. Es así que podemos decir que la seguridad, en definitiva, se ha convertido en un eje articulador de los debates en las relaciones internacionales, asumiendo programas de investigación científicas y tratando problemas que no se resolvían o no se asumían satisfactoriamente dentro del debate entre realistas e idealistas. Y esta es la propuesta que les traigo hoy, ¿no? Es claramente entender que el término seguridad es ambiguo en su contenido, pero también lo es en su forma, y en el cual no es fácil identificar el nivel de aplicación de la seguridad ni el espectro de referencias al cual se hace mención. Por lo tanto, haciendo esta salvedad, lo que le propongo es entender un poco a la seguridad y sus usos. Y uno dice que en un lenguaje común la seguridad es asumida como una cualidad de los sujetos que están libres de amenazas o de agresiones a su propia individualidad. Entonces, desde esta perspectiva, la seguridad se puede distinguir como nombre y como adjetivo. Y en efecto uno podría recurrir al diccionario de la Real Academia Española, que recoge el concepto seguridad como una cualidad de seguro, y de seguridad como locución que se aplica a una rama de la administración pública, cuyo fin es velar por la seguridad de los ciudadanos. Ahora bien, como objetivo, seguro se define como libre y exento de todo peligro, de todo daño, de todo riesgo, cierto, indubitable y en cierta manera infalible, firme, constante, que no está en peligro de faltar o de caerse, ¿sí? Desprevenido, ajeno de sospecha. La seguridad es, en este uso del concepto, una alocución que designa atributos de los seres que se hallan ciertos de sí mismos. Y también lo es una cualidad de las cosas que no ven restringida su capacidad de desarrollo, su libertad. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que claramente la seguridad es entonces un instrumento del poder político. El poder político, la invoca para referirse a todos los ámbitos de la sociedad que se hallan en peligro o en amenaza y que el Estado debe proteger. Por eso que hablamos de seguridad nacional. La seguridad nacional es en este ámbito de significación la prioridad del discurso político.
dándole al concepto de seguridad una referencia directa con el de integridad del Estado. Por lo tanto, el concepto de seguridad nacional o seguridad del Estado es central en este ámbito de significación y comprende, y va a comprender a grandes rasgos, la protección del Estado frente a la agresión exterior, frente a movimientos internos que lo puedan poner en peligro, así como también la pacificación de la sociedad. Ahora bien, pero la seguridad tiene ante todo un tratamiento conceptual elaborado fundamentalmente por la filosofía política y por las ciencias sociales, y esto nos lleva indudablemente a las tradiciones de la seguridad. Hay autores que incluyen a la seguridad dentro de sus problemas filosóficos, por ejemplo Thomas Hobbes. El Leviatán tiene y tenía la tarea de preservar la integridad de sus ciudadanos, de librar al individuo de las incertidumbres propias de la naturaleza anárquica del mundo. Para Hobbes, el concepto de seguridad no se restringe únicamente a la garantía de la existencia física, sino que va más allá. Se extiende también, por ejemplo, la estabilidad social que permite disfrutar de una vida libre de amenazas. Por lo tanto, es interesante porque Hobbes, como punto de inflexión dentro de la filosofía política, porque pone a la seguridad como una de las causas del establecimiento del Estado moderno. Entonces, bajo estas premisas, el Estado se convierte en el gendarme de la seguridad. Esto es conocido como la tradición hobbesiana, que inspiró, obviamente, al realismo. Por su parte, Kant asume la seguridad como una competencia central del Estado. Kant va más allá de Hobbes cuando interpreta el problema de la seguridad desde la relación de los estados acordes a normas morales, a imperativos categóricos que superan el estado de anarquía. Kant ve que la única vía para lograr seguridad es crear un ordenamiento jurídico internacional semejante al que hay en el interior de los estados. Por ello, considera y va a considerar centrales a las instituciones internacionales para que legislen y puedan coactar o suprimir las acciones violentas de los estados, de tal forma que liberen a la humanidad del flagelo de la guerra. Esta es conocida como la visión kantiana o el paradigma kantiano. Dentro del ámbito de las relaciones internacionales hay imperativos morales que limitarían las acciones de los estados. No obstante, estos imperativos no implican la coexistencia y cooperación entre los estados, sino el fin del sistema de estados y su sustitución por una sociedad cosmopolita. Tenemos una tercera tradición, la denominada tradición grossiana, como otra fuente de reflexión en torno a la seguridad. A ver, Grocio está más cerca de Kant al considerar una sociedad internacional de estados y en no prescribir el estado de anarquía como un hecho dado. Pero acepta Grocio la idea según la cual los estados son los mayores actores dentro de la política internacional. Entonces, esta concepción de la política internacional interpreta que los estados se arreglan según una serie de normas y de conductas acordes con el tipo de sociedad que cada estado en definitiva termina formando. La actividad internacional, que según la visión grossiana mejor ejemplifica la actividad internacional, es el comercio. O de forma más general, uno podría decir el intercambio económico y social. Es interesante porque a diferencia de la visión hobbesiana, por ejemplo, para los grossianos los estados no solo deben cumplir con las normas de prudencia o de conveniencia, sino también con los imperativos de la moralidad y del derecho. Por lo tanto, de esta manera, Grocio marca los parámetros de una posible interpretación de las relaciones internacionales basadas, si se quiere, en la constitución de zonas de estabilidad, zonas de respetos mutuos, como motivación de las acciones propias de los estados. Pero no va a eximir al sistema de la posibilidad de conflicto, de la posibilidad de guerra. Entonces, entendido de esta manera, esto nos va a permitir tener una visión de las tradiciones en torno al concepto de seguridad, para luego proponerles en una entrega posterior analizar lo que se conocen como los niveles de seguridad.